Mateo capítulo 21, amén, versículo 12, dice: y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada como casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo una cueva de ladrones. Y en el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos, y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos, es decir, adolescentes, jóvenes, niños, que gritaban en el templo y que decían Hosana, que significa bienvenido al Hijo de David, diciendo que él era el Mesías, Jesús, se indignaron las autoridades y le dijeron: ¿oye lo que estos dicen? Y Jesús les respondió: sí, ¿nunca habéis leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. A ver, no sé si lo había leído ese pasaje alguna vez, pero es muy impactante. Todos vemos, o por lo menos todos tratan de registrar a un Jesús muy pacífico, de paz y amor, de que nunca va a actuar de una manera fuerte, vigorosa. Pero acá vemos otra escena, que es Jesús actuando de esta manera. Y la pregunta es, y esta prédica se llama: ¿serás lo que debas ser o no serás nada? ¿Serás lo que debas ser o no vas a hacer nada? ¿Sabe quién dijo esa frase? El general José de San Martín. Cuando estaba en la lucha independentista, donde liberó Argentina, Chile y Perú, y los chicos lo ven en el colegio, en un momento discute con los otros patriotas y le dice: Argentina será un país libre, o las provincias unidas del sur serán un país libre, o no serán nada. Seremos lo que tendremos que ser, o no seremos nada. Y a mí me llamó la atención, porque con la iglesia pasa lo mismo. Seremos lo que tenemos que ser, o no vamos a hacer nada. Seremos lo que Dios planificó, o no vamos a hacer nada. Seremos una casa de oración o una cueva de ladrones. ¿Y quién decide eso, Santiago? Cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si hacemos de este ámbito una casa de oración donde las vidas vengan y sean transformadas, cambiadas, donde cada uno de nosotros seamos edificados, podamos servirle a Dios, o una cueva de ladrones. Jesús, cuando entra al templo de su época, lo primero que encontró fue comercio, venta. ¿Le suena? La iglesia ha hecho un comercio. La economía o la plata como centro y foco de la vida espiritual. Y déjeme decirle algo: si la iglesia tiene como foco lo económico, no es una iglesia. Vamos a decirlo de nuevo: si la iglesia tiene como foco lo económico, no es una iglesia. Es un grupo de voluntades que tiene un cartel que dice iglesia, pero no es una iglesia. Porque la iglesia tiene las características que hoy vamos a ver. Yo le pido que usted me preste atención, porque este es un momento clave. La iglesia tiene 4 significados, y esto es importante que usted lo sepa. Primero, la palabra iglesia viene del griego, que significa eclesia, que significa asamblea de los santos. ¿Qué significa? Asamblea de los santos. ¿Y qué está hablando? Que la iglesia fue fundada como una asamblea de participación, como un gobierno colegiado. Usted dice: cada vez entiendo menos. Lo que está diciendo es que no hay jefe en la iglesia, sino que todos nosotros somos partícipes de igual manera. Quiere decir que cuando nosotros decimos iglesia, estamos diciendo que es la asamblea, la reunión, la congregación de los santos.
Está hablando de las personas que creen en Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Cuántos están ahí? Usted y yo somos la iglesia. Pero una iglesia entendida de esa manera, como asamblea. Está hablando de que el gobierno de la iglesia no debe responder ni a un apóstol, ni a un supervisor, ni siquiera a un pastor. El gobierno de la iglesia es colegiado. O gobernamos todos, o no gobierna nadie. Por eso nosotros venimos a desarrollar el modelo de la iglesia que Jesús siempre quiso hacer. ¿A usted lo ve en los evangelios Jesús queriendo imponer su liderazgo sobre los otros discípulos? Insultándolos, faltando el respeto, usándolos. Los primeros actos de Jesús es ponerlos en una mesa, todos iguales con Él. Claro que Él era el Hijo de Dios. Claro que Él era distinto a sus discípulos, pero Él te estaba dando un ejemplo. La iglesia será gobernada por todos. ¿Será lo que deba ser o no será nada? ¿Cuántos están ahí? Y nosotros tenemos el desafío de que la iglesia lo sea. La asamblea de los santos representa eso. Asamblea significa una voz y un voto. A ver, acá en Oliva se están juntando votos para hacer una asamblea en la cooperativa de Oliva. Porque ellos saben que si juntan cada voto, es una voz, es un socio que levanta la mano. La iglesia fue gobernada de esa manera. En la iglesia primitiva, Pablo, Pedro y los demás discípulos, todos sentados en una mesa, decidían con la ayuda del Espíritu Santo el destino de la iglesia. ¿Cuántos están ahí? Por eso esta iglesia tiene un gobierno colegiado. Por eso en este mes de abril habrá una asamblea de miembros para que todos nosotros decidamos los caminos de la iglesia. Amén. Porque una iglesia, ahora hay 4 tipos de iglesia. La iglesia individual, tóquese usted, a ver, póngase la mano ahí en el pecho. Diga, yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Quiere decir que en el lugar donde va Tenti, yo le digo Tenti, ¿ves, Ernesto? Ve que le iba a decir Ernesto y se cruzó el Tenti ahí en el medio y salió primero. Donde va mi hermano Alberto, donde va la hermana María José, ahí va la iglesia. Donde va cada uno de ustedes, ahí está la iglesia. Claro, usted no va con el cartel, no va con un equipo de música, pero usted es la iglesia. Porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos parte de algo más grande, que es la segunda parte, la segunda definición. La iglesia somos nosotros individualmente, pero también somos esta congregación. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos reunimos, los que están presentes hoy, los que no pudieron venir, los que están enfermos, los que han decidido no venir también. Todos son parte de la congregación, que también es iglesia. No quiero que se pierda, pero va entendiendo los significados, ¿no? Usted individualmente es la iglesia, pero también cuando nos congregamos pasamos a ser lo que se llama la iglesia congregacional. La tercer tipo de iglesia es la iglesia mundial. ¿Qué es lo que es la iglesia mundial? Es todos los hermanos que han creído en Cristo de todo el mundo, que no se congregan acá. Se congregan en otras iglesias, en Oliva, en la zona, en la región, en el país y en el mundo. ¿Amén? Esas son las definiciones, los tipos de iglesia: la individual, la congregacional y la mundial. Ahora, ¿qué característica tiene la iglesia? Nosotros, y a la vez cuando estamos juntos, y cada uno de nosotros. La iglesia es la única institución que es divina y humana. ¿Escucha o no? Usted me distraído. La iglesia es la única institución que es divina y humana. Porque es la única institución donde Dios se reúne con el hombre. Usted va a participar de la cooperativa, va a votar en las elecciones en Oliva y no está Dios recibiéndole el voto ahí. Está una persona que está en el registro civil. ¿Cuántos están ahí? Pero cuando usted viene a la iglesia, algo divino se une con algo humano. Cuando usted cierra sus ojos, busca a Dios, cuando adoramos a Dios,
Cuando escuchamos su palabra, algo divino se relaciona con algo humano. ¿Y por qué es así, Santiago? Porque el fundador de la iglesia era alguien divino y alguien humano también. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que nosotros seguimos al Dios hombre, alguien con naturaleza divina y con naturaleza humana, que es Jesucristo. ¿Cuántos están ahí? Por eso es importante. Es la única institución que une lo divino con lo humano. ¿Y cuál es el propósito de la iglesia? Yo podría darle muchas visiones, objetivos, como hace la iglesia tradicional, pero no, yo no puedo poner ningún objetivo ni ninguna visión que no sea la del dueño. ¿Cuántos están ahí? Que no sea la que Él establece en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a ver dónde está, porque está en la ley de Cristo. Mateo capítulo 28, acompáñenme, está cerquita. Mateo capítulo 28. Ese es el orden que el Señor dijo antes de dejar este mundo. Mateo 28. Vamos a leer desde el 18 al 20. ¿Lo tiene allí? Dice Mateo 28 del 18 al 20. Dice que no había, pensé que había llegado a Mateo 28. Ahí lo tenemos, del 18 al 20. Dice: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Primer concepto de la iglesia: ¿la autoridad de quién es? ¿De quién es la autoridad? No, porque yo tengo la autoridad. Pero ahí dice que la autoridad es de Él. ¿Cómo cambia? Y lo más interesante viene después. Versículo 19, fíjese. Y pues, ¿y qué tengo que hacer yo? Ahora está la parte que nos toca a nosotros. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discípulos. Pero no de nosotros, de Él. Yo ya vengo de hacer discípulos a las instituciones. Y es un sistema que no funciona. Pero hacer discípulos de Jesucristo sí funciona. Porque al hacer los discípulos de Jesús, los siguen a Él. Porque ser discípulo es un imitado, lo aprendimos el sábado pasado, es imitar a Jesús. El problema de hacer discípulos de los hombres es que más tarde o más temprano te van a decepcionar. No te va a gustar algo que hagan. Por eso nosotros tenemos el llamado de seguir a Jesús. Decir al lado: tengo que seguir a Jesús. Lo tengo que seguir a Jesús, no al hombre. Lo tengo que seguir. ¿Cuántos están ahí? Es muy importante, esto es clave. Este es uno de los datos de por qué se aparta la gente de las iglesias. Porque no lo siguen a Jesús. Lo siguen al hombre. Y a usted le puede caer bien o mal la persona que habla del frente. Simplemente es un siervo, en el mejor de los casos. Pero sigue siendo un hombre. Por eso es importante que usted sea un discípulo de Jesús. Porque nunca se va a decepcionar. Siempre lo va a seguir. Y mire lo que dice: bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cuál es el segundo paso? El bautismo. Esa es la visión de la iglesia. Vos predicás la palabra, haces discípulos, y siendo discípulos va a haber un bautismo. Nosotros también estamos pensando cómo se nos viene el frío ahora, pero seguramente en el transcurso del año ya hay varias personas que nos han dicho: yo quiero bautizar. Y tiene que haber la oportunidad. Amén. Para que cada persona proceda al bautismo. ¿En qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tercer paso? Mire: enseñándoles a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Qué dato, ¿no? Hoy que se habla mucho de que regresar a la ley, de que hay que respetar la ley, guardar la ley. Jesús dice: no, ustedes enséñenle a guardar lo que yo les he mandado, la ley de Cristo. Qué pequeño detalle, ¿no? Dijera el Kiko: qué cosa, ¿no? Vio que Kiko decía eso en el Chavo del Ocho: qué cosa, ¿no? Qué pasaje que cuando uno lo piensa, cómo cambia la realidad. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y entonces viene la promesa:
de parte de Jesús. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros hacemos esos 4 pasos como iglesia, Él va a estar con nosotros aquí. Todos los días, con vos en tu casa, en tu trabajo, hasta el fin del mundo. Pero es una promesa condicionada a cumplimiento. Es decir, Dios te promete eso, pero te dice, vos tenés que hacer la otra parte. Tenés que ser un discípulo. Tenés que ser una persona que se dé cuenta que toda autoridad en la iglesia ha sido dada a Jesucristo, nadie más. Tenés que enseñar a guardar o aprender a guardar todo lo que Jesús te enseñó. Y Jesús va a estar con vos todos los días. La visión de la iglesia es esto. Mateo 28, del 17 al 20. No puede ponerse otro fundamento, dijo Pablo, que el que ya está puesto, Jesucristo. Y mire que tenía dones Pablo, ¿no? Sanaba personas. Dios obraba poderosamente a través de su vida. Pero él dijo, yo no puedo poner otro fundamento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hemos aprendido de la iglesia? Hemos aprendido lo que significa la palabra iglesia, que es una asamblea, todos somos iguales delante de Él. Hemos aprendido que cada uno de nosotros somos la iglesia, pero a la vez congregacionalmente, y cada cristiano alrededor del mundo también es parte de la iglesia. Que es la única institución que une lo divino con lo humano. Y hemos descubierto el propósito central de parte de Dios, de que todos tenemos que ser discípulos de Él, que debemos enseñar o aprender a guardar todo lo que Jesucristo ha mandado en la ley de Cristo, y que Él va a estar con nosotros todos los días, hasta el fin. ¿Cuántos me van siguiendo? Y la iglesia tiene algo extraordinario, es que trasciende la vida que nosotros vivimos en la tierra hacia lo eterno. ¿Dónde dice eso Santiago? En la ley del amor, en la ley de Cristo, en el Evangelio. Mateo capítulo 16, todo en Mateo, ¿vio? Pero vamos al capítulo 16. Sígame por favor, porque esto es muy, muy importante. Tome nota si lo puede hacer, anótelo en el celular donde usted quiera. Mateo capítulo 16, el versículo 17. Mire lo que dice. Vamos a leer del 16. Dice, respondiendo Simón Pedro le dijo, el 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo, versículo 17, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló ninguna persona, sino mi Padre que está en los cielos. Mire lo que le dice, versículo 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades era el lugar que los judíos creían que estaban los muertos. El Hades no es el juguito Hades, sino el Hades sin A, con la H. Ellos creían que era la morada de los muertos, donde vivían las personas que habían fallecido. Entonces, ¿por qué es tan importante Santiago? Porque la base de la iglesia es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la base teológica de una iglesia de sana doctrina. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el ungido. Esa es la base teológica. Pero lo más importante es lo que viene ahora. Cuando le dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es la única institución que sigue viva después de la muerte. Porque los integrantes de la iglesia, todos nosotros, somos inmortales. ¿Sabe que hay congregaciones en Estados Unidos que en el momento que están velando a una persona cantan y celebran? ¿Usted sabía? La Iglesia Bautista del Sur en Estados Unidos entran al nicho bailando. Los familiares bailando, cantando alabanza. Y una de las frases que dicen en el momento de la ceremonia, dicen, porque la muerte no es el final, es el comienzo. Esta persona que estamos, no, este es el embalaje, es el envase que el Señor le prestó en esta vida a esa persona. Porque los cristianos son inmortales. Uno de los regalos de haber creído en Jesús, hermano querido, es que usted es inmortal. En el momento que cierre sus ojos en esta vida, las abrirá en Cristo, en el paraíso. ¿Por qué me explica esto, Santiago? Para que usted pueda entender este versículo. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia.
Si ni la muerte nos puede detener, hermano, ¿cómo te va a detener ese problema, esa dificultad económica, esa enfermedad te va a detener? Si la muerte no puede contra vos. ¡Wow! Yo no sé para quién es ese mensaje, pero la palabra de Dios lo dice. Un teólogo muy conocido dijo y explicó este versículo y dijo: cuando pensamos la iglesia tenemos que darnos cuenta de que algún día, como dice Juan capítulo 9, todas las personas oirán la voz del Hijo del Hombre y pasarán de muerte a vida, porque somos inmortales. Hay muchos cristianos que hoy están su envase, su cuerpo natural enterrado, pero están vivos. Pablo lo definió mejor, dijo: muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. El mundo los llora, pero están vivos con Él. Si han creído en Jesús, somos inmortales. No se asuste de la enfermedad, de la vejez y de la muerte. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque me voy con Él. Lo puedo ver, lo puedo tocar. Estamos tan asustados y nos agarramos de esta vida como iglesia, cuando el morir es ganancia, porque vamos a estar con Él. Se terminó la enfermedad, la muerte, el dolor. Vio cómo cambia todo con Él. Por eso es importante que vivamos como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mire todas las cosas maravillosas que estamos viendo, hermano querido. Las puertas del Hades no prevalecerán contra vos. Van a venir luchas. El diablo se te va a parar de manos cuando vos querés consagrarte a Dios, buscar a Dios, servirle a Dios. Acordate, te van a hacer la guerra en el trabajo. Te van a hacer la guerra tus familiares. Te van a hacer la guerra tus compañeros de colegio. Si vos querés buscar a Dios, se te van a venir en contra aún los que vos amás. No lo digo yo, sino que la palabra de Dios dice: harán escarnio de ustedes, le dice Jesús a los discípulos. Harán escarnio de ustedes, los perseguirán. Es parte del costo de ser iglesia. Si yo cuando era chico iba al primario y comencé a ir al secundario, también se burlaban, se reían de mí, me pegaban notas atrás del cuaderno que tenía, me sacaban hojas y me pegaban en la espalda. El tonto, el que no va al boliche, el tonto que no anda con noviecita, el tonto que no dice malas palabras, que no mira imágenes fuera de lugar. Es el precio de ser distinto. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a pagar el precio de ser distintos? ¿Estamos siendo y estamos dispuestos a hacer casa de oración? ¿O seremos otra cueva de ladrones? Nosotros decidimos qué vamos a hacer. ¿Seremos esta iglesia que estamos viendo en la palabra? ¿La llevaremos a la práctica? ¿O retrocederemos en chancleta? Por miedo, por vergüenza. Mi tío tenía una frase, decía: vergüenza es robar. Como diciendo, las cosas malas no deberían dar vergüenza. No buscar a Dios. Amén. Por eso es importante que nosotros creamos en Él. Por eso la iglesia, las puertas del Hades no van a poder contra vos. Van a hacerte la guerra, pero si vos te mantienes firme, no van a poder contra vos. Y esa promesa es eterna. La muerte no puede contra los cristianos. Somos inmortales. Por eso, en esto debemos recordarlo. Amén. Y para terminar, el último punto. Una iglesia tiene lo que nos ha enseñado este pasaje. ¿Se acuerdan el primer pasaje que vimos? Mateo capítulo 21, si usted me acompaña. Vamos a mirar esto. Mateo 21. Para terminar, hay 3 principios rápidos que se desprenden de aquí. ¿Cuántos están recibiendo la palabra de Dios? Amén. Mire lo que sale ahí. Desde el versículo 12. Amén. Lo habíamos leído. Entró Jesús al templo y volcó las mesas. Seremos iglesia cuando dentro de nuestra congregación, dentro de cada uno de nosotros,
no esté el hambre, la avidez de comercio, de negocio. Jesús tiró la mesa de los cambistas. A él no le gusta que la iglesia se vuelva un negocio para nadie. La iglesia no tiene que ser el negocio de nadie. Un pastor en Córdoba dijo: la iglesia es el hospital del alma. ¿Se imaginan el hospital cuando alguien entra de urgencia, desangrándose, que el médico al lado de la camilla le diga: son 50.000 pesos, don, son 50.000 pesos? ¿Qué diría usted como familiar? ¿Se ofendería o no? Porque la iglesia, cuando es el hospital del alma, no debe tener prioridad sobre lo económico. La prioridad la tiene salvar el alma, salvar las personas, predicarle de él. ¿Cómo están ahí? Por eso es importante que nosotros lo entendamos. Segundo principio, debe ser una casa de oración. Debe ser una extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Por qué se llamaba casa de oración a la sinagoga? Y por eso Jesús le pone ese título a la iglesia. Es porque la casa de oración significa que debe ser la iglesia un lugar donde aprendamos a tener una relación familiar con Él. ¿Lo repetimos? Para que aprendamos a tener una relación familiar con Él. Dos de las tres personas de la Trinidad se muestran como familia: el Padre y el Hijo. ¿Por qué lo hará? ¿Por casualidad? No hay casualidad en la Biblia. Él quiere que vos lo veas como un familiar. Él quiere intimidad y comunión con vos. ¿Cuántos están ahí? La casa de oración, si seremos casa de oración en este lugar, será un lugar donde tengamos intimidad con Él. Pero una intimidad familiar. ¿Por qué, Santiago? Porque en Hebreos capítulo 2, versículo 5 dice que cada uno de nosotros somos hermanos en Cristo. Y somos hermanos de Cristo y Él es nuestro hermano mayor. Y hay tanto queriéndose poner encima del otro, cuando Él lo que quiere es una mesa de hermanos. Y eso me tocó mucho cuando lo descubrí. Una mesa de hermanos, amándose, respetándose. Otro principio importante que se desprende de la lectura de la palabra de Dios es que en la iglesia, si seremos iglesia, una casa de oración, habrá manifestación del poder de Dios. Dice la Biblia que los ciegos y los cojos se acercaron y Él los sanó. Acuérdese, los milagros del siglo venidero acompañan a la iglesia. Van a pasar cosas extraordinarias, aunque el mayor milagro es la salvación de tu alma. Porque ¿de qué vale que un cuerpo no esté enfermo si se pierde en el infierno? ¿De qué vale? Sería bueno que pasen las dos cosas: que el cuerpo se sane, pero también que la vida, que el alma se sane. La iglesia debe poner el foco en las dos cosas. Los poderes del siglo venidero. Jesús puede sanar a las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Traer nuestra enfermedad delante de Él y que Él obre según su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia debe tener los poderes del siglo venidero. Otro punto más: habrá religiosos siempre. Cuídese del espíritu del juicio. Uy, ¿por qué uno? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué está tal hermano en aquel lado? Sálgase de eso. Usted sígalo a Él. Disfrute de estar con Él. Ámelo a Él. ¿Cuántos están ahí? Porque todos nosotros, algunos de nosotros, tenemos la autoridad de señalar al otro. Jesús dijo a la mujer que era pecadora, que era adúltera, le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. No le dijo: vete y siga pecando nomás. No. Vete y no peques más. Ahora, si Jesús no condena a la adúltera, yo puedo condenarlo. Si seremos casa de oración, tenemos que sacarnos eso de la cabeza. Tenemos que amarnos con los errores y con las virtudes. Yo tengo que querer a Clara con sus errores y sus virtudes. Ahora, ¿y qué hago con los errores, hermano? Siempre es bueno tratarlos en el marco del respeto, como me gustaría a mí que me lo digan. ¿Cuántos dicen amén?
Porque si la otra persona que te escucha es espiritual, te va a dar las gracias por la corrección, porque edificaste su vida. ¿Cuánto están ahí? Por eso es importante que lo aprendamos. ¿Cuánto dicen amén? Habrá un espíritu religioso, así como los líderes y los escribas se preguntaban y se asustaban de lo que estaba pasando. Lo dice el versículo 15. Dice que se asustaban y se agarraban la cabeza por las maravillas que hacía él. Hay gente que lo va a hacer. Ay, ¿cómo va a decir eso? Espíritu religioso. Sáquese eso. En el nombre de Jesús. Amén. Y el último punto es que si hay una iglesia de verdad, una casa de oración al estilo de la palabra de Dios, habrá algo. La alabanza será sincera. Jesús se encuentra en una situación que los muchachos, los niños, los adolescentes alabando a Dios, y el religioso, en vez de gozarse, decir, mire qué lindo, mire el chamito cómo le canta a Dios, en vez de gozarse, le dice, ¿viste lo que están cantando? Mire los adolescentes, los niños de la iglesia, ellos son la esperanza de que no vivan las experiencias que usted y yo vivimos en la iglesia tradicional, de lo que usted y yo vivió. Ellos son la esperanza de que no vivan lo mismo que nosotros vivimos. La decepción, la falta de respeto, el sentirte usado. Usted y yo como adultos tenemos la responsabilidad de darle un mejor futuro. ¿Cuánto dicen amén? A veces simplemente con tu silencio, con tu respeto ya estás haciendo el cambio. Es como en una familia, ¿vio? Quizá viene de padres golpeadores, pero uno tiene que decir, Señor, en el nombre de Jesús yo no voy a hacer lo mismo. Yo voy a cambiar la historia. Con la ayuda del Espíritu Santo lo voy a cambiar. Y en la iglesia pasa lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer con los que han fallado antes, hermano? Orar por ellos. No juzgarlos. Entregarlos al Señor todos los días. Clamar al Señor y estar abierto en misericordia. No tenemos que dar lo que hemos recibido. Tenemos que dar lo que no hemos recibido. Lo que Jesús nos da. Un espíritu de misericordia, de amor, de compasión, de respeto. Lo que Él sería. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacer casa de oración? ¿Serás lo que debas ser? Dijo San Martín. ¿O no serás nada? Y yo le invito a que nos unamos a hacer lo que debamos ser. Lo que hemos visto hoy.